uno comienza, el producto es completamente artesanal, se hace con un par de cucharas, así se hacía, digamos, era una paila. La persona que se quedó con nosotros haciendo, pues, digamos, el producto que fuera uno de los requisitos de la negociación, ella tenía un par de cucharas y con esas cucharas simplemente cogía un pedacito de masa, les daba unas vueltas y las colocaba sobre un papel en aquel entonces. Y es un proceso, pues, completamente artesanal. Es un proceso muy interesante, pero eso generaba, si vos querés estandarizar un producto, porque empezar a entregarle a la gente, y teníamos una premisa, y era darle a la gente un producto de la misma calidad. Entonces empezamos a trabajar desde el punto de vista de fabricación a eso, pero eso generaba muchos problemas. ¿Por qué? Pues porque es un proceso manual, entonces empecemos por el tamaño. Entonces, claro, una persona que está con una paila al frente, sacando panelitas de ahí, pues ella simplemente tiene una cantidad de panelitas X, y nosotros le teníamos que decir que tenía que sacar, por decir algo, 700 panelitas. ¿Por qué? Porque los costos están basados, obviamente, en las unidades que salen. Si salen menos, salen más, pues si salen más tenemos un producto más pequeño para el consumidor, y salen menos, pues vas a tener obviamente un sobrecosto en la fabricación. Entonces tienes que tratar de que salgan las 700, pero hacer eso manualmente es prácticamente imposible. Entonces a la gente le colocábamos panelitas de muestra y les damos incentivos si el producto salía y se sacaban las cantidades adecuadas, pero eso también tenía sus inconvenientes. De la compañía, para garantizarle al consumidor eso, llegó a botar hasta el 30% de la producción. Cuando digo botar, no es que las echáramos a la basura, donábamos esas panelitas, obviamente, a entidades, digamos, sin ánimo de lucro, o que le dan alimentación infantil y cosas de esas. ¿Por qué? Pues porque no se podía botar un producto que estaba bueno, porque simplemente no cumplía con las características, que se ponía duro o estaba demasiado pequeño. Entonces tuvimos que hacer ese tipo de cosas, pero el 30% se llegó a desperdiciar. Eso hace que vos tengas que tomar algunas decisiones en ese sentido. Y llegábamos a las tiendas y le entregábamos al tendero las panelitas y las llevábamos desenvueltas. En aquel entonces no había empaque, sino que le echaban en un tarro que nosotros mismos compramos y le dábamos al tendero y lo marcamos con la etiqueta de Coppelia. Pero el tendero después le llevaban una imitación, porque surgieron obviamente panelitas de imitación en el mercado, un poco más barata, pero no con las características de Coppelia, y las echaban en el tarro nuestro. ¿Cierto? Entonces nosotros, por un lado, desperdiciamos el 30% o sacrificamos el 30% de la producción, pensando para darle al consumidor un producto siempre bueno, excelente, y el tendero simplemente, pues, nos hacía, digamos, obviamente la trampa y nos metía las panelitas ahí. Entonces ahí fue donde nosotros empezamos a pensar en que teníamos que empacar el producto. Pero bueno, ¿empacarlo cómo? Manualmente hacíamos ya una cantidad de panelitas considerable, entonces hacer un producto empacado en forma manual era también muy costoso y complejo. Entonces empezamos a pensar en una máquina empacadora, pero esa máquina las existen en el mercado internacional, pero eran muy costosas. Entonces, digamos que nosotros tuvimos que aventurarnos en fabricar o construir una máquina en la compañía o para la compañía. Aquí en Colombia no se fabricaban. Coppelia tiene la primera máquina que se hizo en Colombia con ese sistema. Viene el tema entonces de la estandarización. Si tú quieres crecer en un producto de estos, definitivamente tienes que pensar en tecnificarlo, porque si no lo tecnificas, definitivamente vas a estar, pues, abocado a unos sobrecostos demasiado altos y a los problemas del 30% de la producción que tenías que desperdiciar. Entonces había que estandarizarlo. Empezamos nosotros y tomamos una decisión muy importante, que fue la especialización. ¿Por qué digo yo esa decisión? Dije, porque mucha gente te decía, bueno, pero Coppelia ya tiene un nombre, ¿por qué no hacen otras cosas? ¿Por qué no sacan bebas rellenas? ¿Por qué no hacen otras panelitas? ¿Por qué no hacen no sé qué? Métase con torta, con galletas. Yo dije, no, vamos a dedicarnos a una sola cosa y hacerlo bien. Eso nos obligó a tecnificar la compañía. Esa decisión es la que logró que la compañía se tecnificara. Entonces eso nos llevó a fabricar una máquina que pudiera hacer las panelitas, ¿cierto? Pero entonces empiezas tú con el proceso de, bueno, ¿qué vamos a hacer para que esa máquina realmente se dé? Entonces llamamos a compañías de automatización industrial de Colombia y buscamos universidades y empresas que estaban dedicadas a eso, y esas compañías llegaron, y cuando veían todo el proceso y veían la mesa final, decían, no, esto es imposible, esto no lo hace nadie. Y fueron más o menos 6, 7 compañías, y todas dijeron, esto no hay forma de automatizar. Y nosotros
nosotros seguimos empecinados con el asunto. Y un día, bañándome, las ideas surgen en los baños, una vez simplemente me ocurrió la idea de buscar un mecanismo para hacer una máquina y efectivamente la puse en práctica. Vine, hice un prototipo y con ese prototipo pues dio digamos, la casualidad de conocí un par de genios que habían diseñado una máquina para la mamá, una máquina que hacía unas galletitas muy especiales. Y ellos habían hecho una máquina porque la mamá tenía ese negocito de galletas y ellos, en medio de todo su cuento, querían hacer de esa máquina y le hicieron una máquina totalmente descrestante. Y esa máquina tenía la capacidad de producir 15 millones de galletas mensuales. Y era de una sencillez absoluta, de una simpleza y de una eficiencia maravillosa. Ellos se aventuraron a hacer la máquina de Coppelia y tomaron el reto. La máquina llegó apenas a los 2 años. 2 años fabricando, dándole la vuelta, mirando a ver cómo era este proceso. Cuando llega la máquina a la compañía, no funcionó. Cumplía con todos los requisitos. Habíamos pedido que hiciera tantas unidades por minuto, hacía tantas unidades por minuto. Que las manitas salieran de forma artesanal, salían de forma artesanal. Pero le cambiaba completamente las características del producto. Sabía distinto, era otro, la textura era completamente diferente. Entonces digo, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Y un día, viendo un libro de cocina, un libro de confitería que yo usaba con frecuencia en la compañía, mirando unos artículos y mirando ahí unas fotografías de unos procesos, vi algo y dije, uy, aquí está la solución. Llamé a mi director de producción, le dije, vení, le conté la historia y me dijo, hagamos un ensayo. Hicimos el ensayo. Interesante, pero hicimos otro, inmediatamente hicimos otro, lo repetimos ese mismo día. Mejor. Hicimos 4, hicimos 5 ensayos ese día y nos dimos cuenta que la solución estaba ahí. Pero habían pasado 4 años después de que la máquina había llegado a la compañía. Eso es perseverancia. Uno tiene que ser fiel a sus propósitos y a sus sueños y no puede desfallecer. Si uno cree que puede, lo logra. Nos costó 4 años. Efectivamente, pues ese es el origen de la compañía, obviamente lo que nos permite a nosotros crecer ese desarrollo tecnológico, pero es la perseverancia, es la constancia de hacer algo que uno definitivamente cree en él. Y esto ha sido Coppelia. Coppelia es un sueño. O sea, a medida que uno va, como te decía al principio, nosotros realmente no pensamos nunca en que esto fuera una compañía de este tamaño. Pero cuando ya avanzamos y llegamos a ese proceso y ese desarrollo tecnológico, ya el sueño se amplió. Hay veces que uno tiene que también quemar las naves. Quemar las naves es eso, me refiero a aquella historia pues, que cuentan la historia sobre una batalla en la época antigua, ¿cierto? Donde llega un ejército a una playa a tomarse otra ciudad y el comandante de aquel ejército ordenó quemar todas las embarcaciones para que no hubiera lugar a la retirada. Obviamente vencieron, ¿cierto? Uno a veces en la vida tiene que quemar las naves y efectivamente en aquella época nosotros quemamos varias naves. Una de las cosas es decir, yo no hago ningún otro producto y tomo la decisión de que no hago nada más y me concentro solamente en una cosa, a pesar de que mucha gente te está diciendo, no, hace más. ¿Por qué no invertís en más negocios? Hacer otra cosa. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, no hubiéramos hecho la tecnificación con absoluta seguridad, porque no estás obligado. Una de las cosas que tiene uno cuando es pequeño es que uno tiene que focalizar muy bien en sus recursos. Yo soy siempre un hombre de focos. O sea, yo me focalizo en algo, es que tú no tienes recursos limitados. Ninguna compañía tiene recursos limitados. Pero las compañías pequeñas, cuando eres un microempresario o una compañía muy pequeña, es muy importante tener el foco. ¿Para qué? Para poder utilizar los recursos tanto económicos como humanos en un solo objetivo. Eso es fundamental. Pero la perseverancia es, yo diría que algo y es más, uno puede hacerse perseverante. Hay formas de uno mismo volverse perseverante. No es que uno nazca, uno puede hacer, pero obviamente una de las cosas que lo hace uno perseverante es cuando tiene realmente un sueño. Cuando ese sueño lo empuja a uno. Y es la pasión por lograr ese objetivo. Entonces tener un propósito definido es fundamental en la vida. Y
Cuando tenés ese propósito, entonces la pasión de alguna manera se apodera de uno y empiezas entonces a gestar cosas. Obviamente desfallecemos ante muchas dificultades. En este proceso de casi 30 años que vamos a cumplir este año, pues hemos pasado por varias crisis importantes, crisis que nos han marcado. Pero yo siempre he visto las crisis como una oportunidad de mejora. Nunca las he visto simplemente como un problema, sino como una oportunidad. Entonces, esa es la actitud que uno tiene que tener frente a la vida, frente a las empresas, porque todos a veces queremos tirar la toalla. En este proceso yo muchas veces quise hacerlo, muchas he estado absolutamente en el suelo y he logrado salir de ahí nuevamente, pero ha sido un proceso.